Ina, qué gustazo verte por aquí, bienvenida, Gracias. muchísimas gracias, llevamos tiempo hablando, he contado un Sí, poco, sí, he contado te he estado la, siguiendo. sí, he contado la historia de cómo contacté contigo, que fue espiando mi canal de Telegram cuando me enteré que me seguías y ahí, y bueno, cuando lancé el canal de Twitch fuiste como la de las primeras personas en invitarte y bueno, teníamos ahí pendiente esta, para mí, súper entrevista, me parece súper interesante porque no eres una persona muy dada a dar entrevistas, ¿no? No sé si me equivoco. No me gusta y ya vas a entender por qué. Es que me parece que le estás depositando demasiada confianza y yo tengo pánico escénico, no me Sí, gusta hablar no. en directo, se me olvida todo lo que aprendí de español en los últimos, no sé, 20 años. Entonces, intento no dar entrevistas por esos motivos, precisamente, no por otros. Pero bueno, vamos. Bueno, pues nada, más allá de darte la bienvenida y agradecerte que estés aquí con nosotros. Aprovecho para darte la enhorabuena por tu trabajo. Yo digo que estaba hablando que a lo mejor Rusia, que te preguntaré, yo no soy muy seguidor ni de la historia ni de la actualidad de Rusia, me genera como ciertas dudas y trataré de preguntarte aprovechando que estás aquí, pero yo sí te quiero dar la enhorabuena por tu trabajo porque me parece que en estándares periodísticos, tal como está la cosa, está como muy por encima de la media y eso se agradece y muchas veces coincidimos en los temas que tratamos, entonces por eso me Sí, sí. resulta como súper interesante. Sí, a ver si Eh, hacemos alguna colaboración ya también bueno, para el va. sí, sí, total, vamos, yo dispuestísimo. Hay una pregunta que es la primera que a mí se me ocurre. Es que como una rusa como tú habla el castellano también. Bueno, no sé si es que tiene un doblaje en los vídeos y luego en directo falla, pero bueno, la pregunta es cómo empezaste a aprenderlo y qué es lo que te motivó a aprender castellano. Bueno, hablo bien castellano, no tan bien como se oye cuando ven los videos, porque al fin y al cabo los videos son grabados. Si me equivoco, si pronuncio una palabra mal, lo podemos volver a grabar y entonces lo editamos luego. Trabajamos con teleprompter, cosa que también ayuda muchísimo. Nos escribimos los textos antes. Entonces, hablo bien, pero no tan bien como parece a juzgar por los videos estos. ¿Cómo empecé? ¿Qué es lo que me motivó? Es una historia que cuento a veces y no siempre la cuento porque a veces me parece que es como demasiado esotérico como para transmitirla así, ¿no? Pero en realidad a los, no sé, 11 años soñé con algo, que estaba con mi madre en un sitio muy bonito, que había un castillo, un bosque, no sé qué. Seguramente había visto un día antes un programa de televisión sobre viajes y tal, y se me quedó en la cabeza y soñé con eso. Y le pregunté a mi madre en el sueño que dónde estábamos y me dijo, bueno, estamos en España. Y yo me levanté a la mañana siguiente a ir a buscar la enciclopedia soviética enorme así que teníamos en casa, a ver qué es España, dónde está y qué idioma hablan, sobre todo, porque yo tenía que ir a ver ese castillo. Y nada, leía si había un artículo así pequeñito, idioma oficial, español. Pensé, vale, pues nada, yo vivo en una ciudad del sur de Rusia de 150.000 habitantes. En el cole tienes obligatorio inglés y puedes elegir entre alemán y francés como un segundo idioma. Entonces pensé, bueno, a ver cómo consigo aquí aprender español, que no hay manera. Entonces, nosotros teníamos en esa ciudad, había un semanal, un periódico así, que salía cada semana y que todo el mundo lo compraba por programación televisiva al final y por horóscopos, no sé. El caso es que al final, en la última página, tenía así como una cosita para recortar y rellenar y poner tu anuncio y mandar a la redacción. Entonces yo recorté el papelito, rellené así que busco una profesora de español, llamar 73636, que era ese teléfono, y lo envié. Me olvidé de eso. Una semana después me llama mi madre desde el trabajo diciendo, oye, que estoy viendo el periódico y tú has dado un anuncio. Y yo, ah, sí, sí. Dice, bueno, pues no me avisaste, menos mal estás buscando una profesora y no estás vendiendo la casa, no sé qué. En fin, que 3 días después llamó una señora que dijo que, bueno, yo he leído ese anuncio, habló con mi madre, dijo que estaba claro que lo había escrito un niño, una niña, y le generó curiosidad. Ella, bueno, fuimos a conocerla al día siguiente, yo me quedé muy ilusionada, es una señora
que era argentina, que se había mudado a Unión Soviética. Bueno, yo no conozco muy bien su historia porque nunca la llegó a contar así con todo el lujo de detalles. Supongo que, bueno, que tampoco quería explayarse mucho, pero sé que a su familia les dieron como 72 horas porque el padre tenía una imprenta clandestina en sobre 62. O sea, creo que con Perón, ¿no? Pónganme un comentario. A lo mejor alguien de los que nos está viendo ahora, Sí. Bueno, Si tiene estaba una Perón en idea ese de sentido. qué podía haber Lo pasado. que sí Porque habían tú dicho es mismo... que tenías acento argentino y Abuelín dice, joder, dice que no habla, si habla el español mejor que yo. También te están comentando. Gracias, gracias. Pero eso se equivoca, de verdad que comete errores. El caso es que nada, empecé a ir a las clases así 2 veces por semana, una vez por semana. Me enseñó todo esta mujer. Me prestaba libros de ella que se trajo desde Argentina de los años 40, de Evita Perón, así con todo papel así amarillo. No te imaginas la ilusión que hacía tenerlo, estar ahí en Cáucaso Norte, que no, en 2000, que no tenías ni idea de si ibas a salir en algún momento de ahí, porque, bueno, yo también estuve, las condiciones económicas de mi familia, digamos, eran bastante precarias, entonces como que no sé, yo no tenía mucha esperanza de que algún día iba a conocer esos países, España, Argentina, Latinoamérica, pero bueno, tampoco tenía, o sea, tampoco tenía tanta seguridad. Entonces, bueno, ella fue una especie de puente entre INA y Latinoamérica y, bueno, de alguna manera definió lo que surgió después. Y después, ya en 2005, nos mudamos a Moscú con mi madre y entré en la Universidad de Moscú, en la Facultad de Periodismo, y ahí ya tenías la opción de estudiar español, y es lo que elegí, pero cuando entré empezaron a aprender español desde el alfabeto, desde A, B, C, D. Ah, Entonces bueno, me te pasé cinco aburrirías, años ¿no? Sí, Claro, porque yo ya más o menos sí, sí. me expresaba bastante bien. Perdón, aquí. No pasa nada. Y bueno, pues así seguí estudiándolo. Luego me fui a Argentina, estuve casi un año así ininterrumpidamente en 2009. Y cuando volví, me enteré por precisamente un colega de Argentina que estaban abriendo ya RT en español. RT en inglés ya estaba funcionando desde 2005 y RT en español estaban por inaugurarlo en 2009. Entonces yo estaba en mi último año de carrera y decidí probar. Eché mi currículum y 2 semanas después hice unas pruebas, tuve que escribir ahí unos textos. Tampoco tenía mucha idea de redacción, a ser sincera, pero bueno, me puse al final con la práctica todo llega. Y nada, me puse a trabajar ahí primero de redactora de la web, luego un par de años después me ascendieron a ser jefa de un pequeño grupo, luego me dieron un grupo más grande, luego me dieron 3 grupos y así subí a subdirección de la web, que es mi principal trabajo ahora mismo. Ajá, Que lo de ahí les va es como una especie de hobby que ahora lleva mucho tiempo, pero mi principal trabajo no es ese. claro. Luego te quería preguntar, porque una de las cosas más llamativas, y que seguramente haya coincidencias con lo que pasa en España, es que te vimos, bueno, ser una de las, no sé, creo que voluntaria en la fase de prueba de la vacuna Sputnik, incluso como en directo te has ido vacunando, incluso contando cómo te enfermabas, incluso un poco Tú estás adelantándose, enfermo, ¿no? claro, Ahora. adelantándote a lo que está pasando, ¿no? Yo estoy ahora estoy vacunado y Sí. también soy positivo desde ayer, bueno, antes de ayer me enteré que era positivo. De hecho, tengo por aquí todavía el Test positivo. de Sí. antígenos. Y mi pregunta es que, ¿cómo se te dio de presentarte voluntaria y de mostrarla? No sé si tiene algo que ver como desde el punto de vista de, no sé, como un llamado de que no pasa nada con la vacuna. Y no sé si es fuerte el movimiento negacionista contra las vacunas en Rusia. Aquí yo creo que hay movimiento, pero creo que no es tan fuerte como en otros países de Europa. Pero no sé si lo hiciste con este planteamiento de para que la gente viera que no viera en propia persona que cómo a una persona le afectaba o quitar miedos. Bueno, ¿cuáles eran tus motivaciones de hacer esto? Sí, es un poco una mezcla de todo, pero la motivación inicial, la primera, como el impulso no tenía nada que ver ni con el trabajo, ni con la catarata
de heces que le cayó a la vacuna rusa desde el día 1 que anunciaron que estaban por tenerla. No tenía nada que ver con eso, yo simplemente, como trabajo con las noticias todos los días, estaba harta del COVID, estábamos confinados, no sé, trabajaba desde casa, o sea, no podía. Bueno, todos pasamos por esta Pero etapa esa y es una nosotros conexión somos unos internacional que nos privilegiados. entendemos de unos Sí, países a sí, otros sí, sí, sí. porque hemos Y vivido mira, todos digo por que eso. nosotros tuvimos el privilegio de mantener el trabajo y seguir trabajando desde casa. La mayoría de la gente del mundo no lo ha tenido. Pero bueno, yo en ese momento simplemente pensé, yo tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que enferme mi madre sobre todo, de que enferme alguien de mi familia. Entonces, nada, yo voy adelante. Lo peor que me puede pasar es que la vacuna no me haga ningún efecto, que no funcione o que me toque placebo, porque básicamente lo que leí sobre la vacuna, sobre la tecnología sobre la que está basada, el adenoviral, no era nada nuevo. O sea, yo entiendo que pueden surgir ciertos miedos ante efectos secundarios a largo plazo, pero me informé bastante bien. O sea, la información estaba ahí y solo tenías que buscarla. Entonces era, bueno, pues nada, este laboratorio tiene un historial de vacunas hechas que parecen haber funcionado y de hecho en África han contribuido bastante a parar la epidemia de Ebola. Pues nada, voy a probar. Si no funciona, no pasa nada, pero si funciona, entre todos acercamos el momento del final de la pandemia. Estaba en ese plan, que no tenía ninguna intención de grabarme, de poner nada, de contarle nada a nadie, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que aparecen un montón de publicaciones en todos los idiomas, bueno, al menos los idiomas que yo soy capaz de entender, que es el español, el inglés, incluso el ruso, que los medios rusos tampoco es que tengan demasiada diferencia de lo que tú vas leyendo por ahí, diciendo que esto es yo no me acuerdo ya ni siquiera esos titulares, si me lo llegas a preguntar hace un año tenía tanto rencor que te los iba a deletrear todos, pero era todo básicamente una mezcla, lo de siempre, ¿no? O sea, llevado al campo político, poniendo siempre bajo duda todo lo que sale de aquí, metiendo a Putin con calzador que no tenía nada que ver, y, o sea, era como un acto de propaganda, etcétera, etcétera. Nadie hablaba de lo que era la plataforma sobre la que está hecha, nadie hablaba de quién hizo la vacuna, porque parecía que la hizo Putin ahí con soldados de la Marina que reclutaron y mantuvieron, no sé, durante 3 meses ahí sin que pudiesen salir. Y entonces yo dije, bueno, pues nada, voy adelante y encima lo vamos a grabar y encima voy a ver si tengo anticuerpos, si me genera, si me protege, si no, vamos a contarlo a todos porque está claro que genera mucho interés y genera, como siempre, un campo para generar mogollón de artículos sin responsabilizarse por nada de lo que estás poniendo, que eso es lo que a mí me enerva. Hay aquí Que yo entiendo las dos cosas que líneas están editoriales. comentando. Una, varios comentarios han dicho, porque te hacía la pregunta de si es fuerte el movimiento negacionista. Muchos han dicho que sí, que es bastante fuerte. No sé si refieren más al este o en Rusia concretamente. Si quieres comentar, esa es Sí, una. Y luego están comentando también el tema, tú lo has comentado, el tema, también siempre se usa la geopolítica en todo. Yo tengo experiencia personal de familiares argentinos, yo tengo familia argentina, que no le dejan entrar porque en Argentina sí que se han puesto las Sputnik, pero no le valía, como si no se hubieran puesto ninguna vacuna para venir a España. Entonces, es ay, esa como es mi ese. historia favorita. Eso me pasó hace 2 semanas Ah, en bueno, España. pues ese sinsentido, ¿no? Que uno dice, pero estas cosas, porque al final luego ves cómo funcionan unas y otras y luego científicamente, no sé, tampoco soy un experto, pero no sé si la Sputnik está mejor que la Pfizer, por ejemplo, que es la que más bombos A mí me parece le que han da dado. igual si está Claro, mejor, si está peor, si las chinas están peor, que no sé, que eso está realmente ya medido, ¿no? Cuánto porcentaje de protección tienes ante el contagio y ante la hospitalización. La Sputnik, la Pfizer, la AstraZeneca, cualquier vacuna te genera anticuerpos, no te genera anticuerpos, te da inmunidad. A mí es la vacuna a la que yo en mi país he tenido acceso. claro. Me he vacunado con eso, tengo inmunidad,
tengo inmunidad, he pasado el COVID también súper leve, solo se me fue el olfato y ni siquiera el gusto, no sentí nada más, 5 días y ya fue. Tengo realmente muy buena inmunidad porque aquí en Rusia es una especie de deporte nacional ya lo de medirse anticuerpos y tú cuántos BAU tienes y tú qué, Ajá. yo Aquí no tengo hemos 20. llegado a eso, creo, vamos. Es que, sí, sí, sí. Entonces, que yo en España, para entrar en un bar, vale, no entro en un bar, no hay ningún problema, estoy en una terraza, pero es que parece tan absurdo que dices, es que yo probablemente tengo más inmunidad que alguien que está ahí vacunado con AstraZeneca hace 8 meses, que yo, que tengo 3 dosis de Sputnik, que he pasado la enfermedad, y no me aceptan, Sí, ¿por sí. qué? Porque deciden que si es rusa, no funcionan tus anticuerpos, porque la OMS no la acepta, vale, hay toda una historia muy larga de relación entre el Gamaleya, entre el fondo ruso más bien, ¿no? El que promueve la Sputnik, y la OMS, que no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, porque la OMS dice que no se le han entregado todos los papeles y aquí se dice, bueno, es que nosotros no tenemos experiencia, y eso es verdad, no tienen todavía tanta experiencia de homologación, La legitimación parte administrativa. claro, de trabajo con reguladores internacionales, porque en Rusia los requisitos son distintos, entonces es muy probable Pero lo que se que genera es un por ahí les sinsentido. faltó algún papelito y no saben qué es exactamente Pero que eso es COVID. Pero ridículo. Es ¿qué más decir, da? es ridículo, Grecia vamos. lo ha aceptado más allá de la decisión de la OMS y EMA. Montenegro, Croacia, creo que Eslovaquia, Hungría, eso dentro de Sí. Europa. Yo no En América entiendo Latina qué es lo mucho, que sí. está pasando dentro de España. Y a mí esto Es rarísimo. me da ansiedad porque yo con Sí. España tengo una relación personal, yo puedo entrar por motivos familiares, pero mi madre, por ejemplo, que iba mucho conmigo, que bueno, hay muchos rusos van a España Claro. y no puede entrar desde hace 2 años porque está vacunada con Sputnik. Sí, sí. Bueno, pues nada. Un sinsentido. De todas maneras, yendo a lo de los negacionistas, como hay una pregunta en el chat que Ay, dice sí, no que la por respondí. qué, bueno, pero te hago la doble, un Sí. poquito, un paso más allá, pregunta Luis Aguilar que por qué es más fuerte el movimiento antivacunas en Europa que en Latinoamérica, pero también te pregunto por cómo es en Rusia este movimiento, si es tan fuerte como están diciendo en el chat. Miren, yo les recomiendo mucho, voy a hacer una pausa de publicidad, que vean el video que hicimos en Ahí Les Va sobre que el titular dice 1000 muertos al día, ¿qué pasa con el COVID en Rusia? El desastre del COVID en Rusia. Eh, y ese video precisamente intentamos explicar todo el tema de antivacunas en Rusia, qué ha pasado con el COVID, porque sigue siendo fuerte. Pero resumiéndolo, te podría decir, y esos son datos de encuestadoras como Levada, independientes, en Rusia el movimiento fuerte de antivacunas convencidos contra cualquier vacuna son un 12% de la población. Bastante, igual, ¿no? Eso es Creo. bastante, pero quiero decir, al inicio tampoco era, cuando parecía que con 60% de inmunización llegábamos, parecía que no iba a tener tanta importancia, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó aquí en Rusia? Que al inicio no se informó muy bien sobre la necesidad de vacunarse, porque la primera hora no era fuerte. Yo lo que siento es que en España España como país quedó muy traumada con la experiencia de la primera ola, que sí, ahí sí que golpeó. Aquí nos encerramos muy pronto, se cerró muy rápido la frontera con China. Yo me acuerdo en marzo haber escuchado un programa de la SER precisamente que estaban riéndose de Rusia, que mira las dictaduras esas que puede mandar a cerrar un país entero, la frontera con el país entero. Una semana después estaban cerrando todos ellos. En Rusia se hizo antes. Entonces, nunca llegó a golpear realmente muy fuerte esa ola. Entonces, en junio de 2020, toda la gente ya tenía la sensación de que eso se había acabado, de que no había ninguna necesidad. Algunos andaban con que es una gripe pequeña. Realmente, en tu entorno no tenías a gente que lo haya pasado. Es que, no sé, estaba muy flojo. Pero después llegó la Delta a Moscú el verano pasado, porque ya estaban todas las fronteras abiertas y aquí llegó antes que a Europa, porque aquí llegó desde la India directamente. Y ahí es cuando empezó a golpear y ahí es cuando se dieron cuenta que, ojo, hay que promover hay que darle caña a la campaña de vacunación, que han estado con la vacuna desde hacía 7 meses, pero
la podías conseguir en cualquier centro comercial desde diciembre pasado y no iba nadie porque decían, ¿para qué? Total, no, ya se acabó esto, ¿para qué me voy a meter no sé qué? Después, obviamente, se sumaron los antivacunas, los influencers de redes, ¿Ves que cierta relación? empezaron Aquí en con España está toda la tabarra esa. muy relacionada la ultraderecha con los movimientos negacionistas. No sé si allí es igual o es como más transversal. Es que en Rusia ya también hay que hablar todo ese tema de derecha y izquierda en Rusia que no está Sí, tan bueno, definida, ¿sabes? claro. Entonces, no está, no está muy relacionado. Yo lo que veo también, y de lo que hablan muchos especialistas, es que en general el bloque ese del Pacto de Varsovia, esos países, Rumanía, Bulgaria, Polonia, tienen tasas muy bajas de vacunación. Y las repúblicas de la antigua Unión Soviética, en Armenia no se vacunan. Tengo una amiga georgiana que dice en Georgia no se vacuna nadie. Y como que, no sé, yo creo que tiene que ver la desconfianza. También se han hecho encuestas que la gente desconfía, como por lo general, de todo, de cualquier iniciativa del gobierno. No, no tiene nada que ver si es un referéndum, si es una campaña de vacunación, si es... Tradicionalmente hay como una fuerte desconfianza. Si nos dicen A, vamos a hacer B. Ya. Y desde los medios no se ha hecho un trabajo de Ajá. concienciación contundente. Sí. Y yo creo que ahí se mezcló todo. Aquí, por último, por pasar de tema y ya un poco a la materia, bueno, yo entiendo que Abuelín 5, que ha destacado un mensaje en el chat, no sé si hay una versión rusa del negacionismo con esto de beber lejías te cura. No sé si hay alguna versión que diga que bebiendo vodka se cura el COVID. Obviamente, Ajá, me bebiendo vodka imagino, se eso cura todo. me imaginaba. Entonces se cura todo y si eres ruso y aguantas los inviernos y los vodkas y las borracheras, aguantas todo y bueno. Bueno, ya me 1000 imaginaba muertos que... al día llevamos Sí, ¿no? meses. Bueno, mira, si quieres empezamos ya en materia y creo que te voy a poner un vídeo antes de hacerte la pregunta con el tema de esta ola de espías rusos por toda América Latina, ¿vale? Pongo el vídeo solamente un segundito para que la gente que nos ve sepa de qué hablamos y te hago la pregunta y ya empezamos con Ahí les va y con todo lo que viene después. A ver, te pongo el vídeo. En estos días me topé con una columna en un diario mexicano donde se abordaba el aumento en las redes sociales de influencers rusas que hablan castellano. Con un tono semiapocalíptico, el texto advierte que pudiéramos estar ante una sofisticada operación de los servicios secretos rusos para penetrar las altas esferas del poder en América Latina a través de trucos de maquillaje y belleza. Tal vez el tema no les parezca propio del contenido ni estilo de este canal, pero si prestan atención y ven el video completo, comprobarán que en el fondo lo es. Y mucho más de lo que parece. Ahí les va. El diario mexicano El Heraldo publicó a finales de mayo una columna de opinión titulada TikToker o espía rusa. Su autora fue embajadora Bueno, recomiendo... Bueno, no vamos a alargar, es el vídeo que creo que sabes a cuál me refiero, en el cual pues ponen una serie de TikTokers que hacen consejos de maquillaje, bueno, de dietas y tal, y hay una editorial mexicana que más o menos le deja el rumor de que pueden ser espías y que cada vez hay más rusas en los medios de comunicación en español. Entonces mi pregunta es fácil, es si ¿tú eres una espía rusa o eres una comunicadora, una youtuber? ¿Cuál de las dos? Yo soy periodista, no soy espía rusa, yo creo que no sirvo para ser espía. Pero es No, como algo muy, ¿no? no pasaría el filtro de la KGB yo. Te digo que es un rumor que siempre sale, los voz rusos, la tal, ¿no? Sí, Con yo a Rusia veces siempre se le leo asocia. comentarios de gente que lo pone en serio, que formo parte del servicio de inteligencia de Rusia y realmente lamento mucho que la gente siga viviendo en ese mundo de fantasía, el mundo de Guerra Fría, que teóricamente ya se acabó, Claro. pero los propios usuarios, ¿no? Que lo ves por ahí, en un comentario está YouTube, te pone esta gilipollez y dices, bueno, no sé. Y es que no es uno solo, ¿sabes? A veces es como si ¿Sabes trabajas que en aquí un en medio España, público, sí. aquí en España se ha hecho viral una noticia, bueno, viral, se ha conocido una noticia de un ex agente de la KGB que, bueno, tiene
bueno, seguro problemas económicos, y está de ocupa en la habitación de un matrimonio que tenía problemas económicos, entonces ponía a alquilar las habitaciones, no un piso, habitaciones. Ajá. Y uno de los inquilinos desde hace varios años es un ex agente de la KGB y lleva mucho tiempo sin pagar y no se quiere ir. Entonces todo esto asalta a los medios, imagínate, y al final yo creo que habla un poco de la decadencia de ese mundo, ¿no? Que todavía se le quiere hacer historia, pero al final un pobre hombre que no tiene recursos y que, bueno, era agente de la KGB, y esta gente, pues, la verdad es que ha perdido su estatus y su espacio en el mundo, a lo mejor, ¿no? No sé qué opinas, que hay mucha leyenda de esto, pero en realidad lo que queda de la URSS, de la KGB, es como cenizas, ¿no? Sí, no queda nada de la KGB, queda la leyenda y ya está, y el apodo, o sea, la posibilidad de que le pongas esa etiqueta a cualquiera que se te cruce que sea de Rusia, no sé, o que hable con un acentito o tal, pero bueno, queda así totalmente para que hagamos chistes con ello, pero ahora mismo no existe, o sea, no existe, Claro. bueno, existe un servicio de inteligencia, pero ni se llama así, y creo que trabaja de manera que no sea, ¿sabes? Tan a la vista, no esté tan a la vista todo. Claro. De todas maneras, hablando ya en serio y un poco por el motivo que estás aquí, es precisamente por el programa que hace Ahí les va, que yo lo recomendaba al principio porque realmente, sobre todo a niveles de geopolítica, aquí en España es un desastre. Es decir, hay una desinformación, un silencio tremendo, y que no sé si ahí les va, es decir, el éxito, porque en muy poco tiempo, no sé cuánto tiempo tiene el canal, pero ya ha superado el 1.000.000 de suscripciones, sus vídeos se ven muy bien, y digamos que es un producto muy fácil de consumir, que siempre está entre los 6 y los 10 minutos, y que combina el humor, pero sobre todo con el rigor y, digamos, con fuentes contrastadas, y también intenta siempre ver como la pluralidad o tener empatía con todos los espacios. No sé si ese puede ser el éxito, o a qué le achacas tú al éxito de Ahí les va. Bueno, tú lo has expresado perfectamente, mucho mejor que lo que voy a decir yo seguramente. Ahí les va, tiene 2 años, hemos creado hace 2 años el canal y realmente ya desde la primera semana se vio que iba a ir bien porque ya los videos que hacía yo en RT, dentro del informativo de RT, se han ido viralizando bastante, en parte gracias a algunas campañas de desinformación provenientes de España, de Latinoamérica y tal, y nosotros, bueno, a las que ridiculizamos exitosamente, relativamente exitosamente. Entonces ya cuando la gente se enteró, la gente que me seguía se enteró que íbamos a hacer un canal aparte para que nuestro contenido no se pierda entre los contenidos diarios, decenas de videos que sube el canal de RT en español, pues se suscribieron bastante y sí, el canal ha ido creciendo durante todos estos años rápidamente. Yo creo que es el crecimiento más rápido dentro de todo el grupo de RT, Sí. de todos los canales que tienes, no solo el canal en español. ¿Por qué es exitoso? Bueno, yo aquí es como, yo no tengo esa receta de éxito. A mí a veces me preguntan, hacemos como, yo a veces participo en la escuela de medios de RT y entonces llegan periodistas de regiones de Rusia que también quieren hacer sus proyectos y entonces me mandan a mí para que yo cuente a ver cómo hacemos un medio éxito, un canal de YouTube que se vea. Y sinceramente no lo sé, o sea, yo creo que, o sea, obviamente aquí ya que no entre el síndrome de impostor que yo tengo y suelo tenerlo, yo creo que hay una parte de éxito en eso, obviamente, pero después tiene que ver mucho con el equipo. Primero, no soy solo yo. Eso y eso es algo que siempre aclaro. Está Mirko Casale, que es el compañero que yo he encontrado también de una forma muy curiosa, que es como no sé, es mi amigo, mi hermano y mi compañero laboral, vamos, que ha sido como un regalo de la vida. Toco madera, que no discutamos. Pero Mirko, él ha nacido en Argentina, vivió en España muchos años, creció en España, luego vivió muchos años en Venezuela, entonces conoce mucho el carácter latinoamericano, conoce muy bien, capta el humor, tiene muy buen sentido de humor. Entonces, él le pudo sumar ese sarcasmo que aprecia tanto la gente. Es verdad que nosotros con él nos ponemos a hablar de un tema y empezamos a reír y ya vamos anotando, a veces pongo una grabadora para que ya todo lo que nos vaya saliendo, para que lo metamos en el guión, pero yo creo que lo clave es esto, el saber unir el tema del sarcasmo
Segundo, un punto de vista alternativo, porque tenemos una línea editorial, no sé cómo definirla, pero intentamos de verlo desde posturas progresistas, ¿no? Cualquier noticia, verle la otra cara de la moneda. Ahora entra mucho, o sea, dada la rusofobia que vamos viendo en los medios internacionales, bueno, pues tienes que explicar algunos acontecimientos que pasan aquí o darle una explicación a sucesos internacionales desde el punto de vista de Moscú, que yo creo que enriquece bastante el debate, porque lo que veo ahora son omisiones constantes, silencio muy total. groseras, un trazo gordo que dices, madre mía, no puede ser. Si nos siguen venezolanos, cubanos, seguramente van a entender de qué estoy hablando, porque ellos viven igual que nosotros. Y el rigor, que era como el primer pilar de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque a RT suelen mirarla con 3 lupas. Y siempre tienes a todos apuntándote, esperando a ver cuándo te vas a tropezar, a ver cuándo te vas a caer, para decir, ven, hay una campaña detrás. Esto es una maquinaria de Kremlin que ha hecho esto a propósito, y a lo mejor era un redactor dormido que no ha revisado bien la información, ¿sabes? Pero esto siempre sucede. Entonces, la revisión, el chequeo y sobre todo el acceso a las fuentes, o sea, que la información sea de fuentes fiables y fuentes que desde los medios alternativos incluso puedan verse como fuentes... creíble, ¿no? A ver qué palabra darle. Contrastable, creíble. Mainstream. Sí, pero claro. que tú puedas acceder a ellas, que cualquier usuario, si no me cree que hay X bases de la OTAN lo puedes ver en la frontera de Rusia, puede revisarlo. Claro. Puede revisarlo, porque es información abierta. Entonces, ese tipo de cosas, que era como tres cosas que nosotros nos pusimos, ¿no? Como en la agenda. Rigor, máximo rigor, para que no nos... y eso no quiere decir que no cometamos errores. Se nos pasan errores a nosotros también, cuando los vemos, vamos, escribimos un comentario, aquí detectamos algo, no sé qué, pero son errores muy puntuales, puede ser una fecha mal, ¿sabes? O sea, una cosa así que no influye generalmente en la narrativa. Rigor, punto de vista alternativo, humor y sarcasmo, y sobre todo a veces incluso darle cobertura a temas de los que ya no es que sea un punto de vista alternativo, es que hay temas de los que ni se habla. Total. Hay temas que no aparecen en ningún lado, que, bueno, ese tipo de temas son nuestros. Sí, después... Aparte coincidimos muchas veces, ¿no? De esos temas que nadie saca, y sobre todo América Latina aquí, para ciertos países, es como tremendo, es decir, ¿no? Un silencio, o en el peor de los casos una manipulación muy burda. Pero, bueno, es un poco la misma línea. De todas maneras, perdona, Ina, hay un montón de preguntas que son como de muy carácter político, de lo que está pasando en Ucrania. Vamos, es decir, al final llegaremos ahí, digo, por no adelantar temas, porque me están bombardeando preguntas sobre ese tema y llegaremos, pero bueno, paso a paso. Y bueno, ya que estamos en este punto, yo te quería preguntar por una cuestión que sí, lo que más se habla aquí en España de Rusia quizás sean los bots rusos, y esto es alucinante, porque, bueno, sí que yo creo que hay un punto de partida, ¿no? Que puede darle como credibilidad a la narrativa, que en la campaña de Donald Trump hubo como reportajes en los cuales había jóvenes en unas salas que ganaban dinero haciendo noticias falsas, apoyando a Trump. Bueno, ese es como el punto donde parece que hubo un trabajo periodístico y parece que tiene como credibilidad. Ahora, las campañas, es que siempre salen. De hecho, en Cataluña, con el tema de Cataluña aquí en España, también hubo como investigaciones donde había bots rusos, todo. Pero si quieres nos vamos más recientemente a diferentes artículos, investigaciones, donde, por ejemplo, igualmente tú vas a estar más fina que yo, porque aparte has hecho también algún vídeo. No te creas, yo ese tema ya... No, claro, son temas, pero son temas recurrentes que, por ejemplo, detrás de las movilizaciones de Chile, de Colombia, tal, hay bots rusos, pero yo en los 2 últimos años llevo analizando todo lo que pasa en América Latina y en España, y te aseguro que es que no he encontrado un bot ruso. De hecho, tengo en el canal cientos de hilos y pongo en exposición muchas cuentas que son bots y tal, y nunca aparece Rusia por ahí. Entonces, no sé eso de los bots rusos, ¿qué opinión tiene? Si es una narrativa, una leyenda, o qué hay de lo cierto, y si la parte que es cierta es aquella de la campaña de Trump, o
¿O qué explicación le das a Mira, esto? yo lo que sé es que yo también he leído ese artículo periodístico que hablaba de un centro de bot, un supuesto centro de bot en San Un troll Petersburgo. center, sí. Internet. Es verdad, es que además era un troll center, o Sí, sea, no que eran bots, ellos era un troll center. parten mezclando el concepto bot con concepto troll, que parece que no se aclaran qué hace un troll Sí. y qué es un bot. Y mira, hasta llegamos al punto que yo también lo mezclo. Ese tipo de, o sea, en esa nota periodística entrevistaban a un tipo que supuestamente trabajaba en ese troll center y que ganaba muy poco dinero y tenía que entrar a influir en conversaciones por ahí, por Facebook. Es que yo de verdad que lo cuento y digo, bueno, incluso si existió eso, ¿hasta qué punto han podido influir en algo? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto han podido cambiar un voto, una tendencia de voto? Eso es que esto yo no he visto que se haya medido rigurosamente con metodología clara y sin intereses de por medio, ¿sabes? Y que nos den un resultado y digan, sí, aquí este pueblo votó a favor de este señor porque el troll center ruso lo hizo posible. El caso es que lo que me parece muy curioso es que, digo, para ser un troll hábil, para poder cambiar tendencia de voto, tú tienes que hablar inglés como mínimo, ¿no? Tú vienes a Rusia, o sea, cualquiera de esos jóvenes, pregúntale algo, a ver qué te cuentan en inglés. Y digo, Y en al español, chico ¿no? ese que También. decía que trabajó, lo entrevistaron en ruso, no habla, o Claro. sea, incluso si funcionaba ese centro de trolls, funcionaba para trabajar algunos temas dentro de Rusia, que eso yo también lo he oído, que bueno, que existía ese tipo de gente que entraba en chats de contacte a ver, bueno, básicamente a discutir y cambiar tendencia de gente por temas políticos. Si eso existió, yo, de verdad, ¿dónde está esa gente que habla tan bien español, que habla tan bien inglés? Porque me gustaría saber dónde está, porque, bueno, No, o las a pruebas, lo ¿no? mejor puede conseguir mejor trabajo que ese y mucho mejor pagado. Precisamente, Entonces, Ina, perdona que te interrumpa, precisamente lo que falta en ese tipo de investigaciones es un poco lo que haces tú, que es lo que estabas hablando, de tú cuando estás comentando algo, detrás sale una pantalla donde está la referencia y la información, y yo en mis hilos siempre pongo las sí. capturas, los vídeos, donde lo estás viendo, y aquí nunca aparece ni se ve, ¿no? Es No, no, como, son aquí fantasmas. nunca aparece una fuente anónima que dijo, tú vas, hay enlace, te lleva a otra fuente anónima y siempre son fuentes anónimas que tú nunca le encuentras la raíz, de dónde ha salido eso. Eso en lo que respecta al Troll Center, ese ruso famoso que todos además otra vez lo han enlazado con el amigo de Putin, bueno, en fin, Sí. da igual. ¿Cuál es el tema de todo lo de Cataluña y los bots rusos y RT? Yo lo que puedo decir, yo puedo hablar de mi trabajo. ¿Y qué es lo que ha sucedido en 2017? Que nosotros, estando en la redacción de Internet, que yo era subdirectora de la web de RT en español, estando en mi puesto de trabajo, me mandan un enlace a El País donde leo cosas que yo sé que son mentira, porque hablan de mi trabajo, del que hago yo con mis manos todos los días. Y eran todo sugerencias, o sea, insinuaciones o directamente, bueno, mentiras sobre que supuestamente RT tenía un plan de, bueno, de meterle, o sea, remover el avispero, ¿no? Como se dice en España, Sí, sí. para Mover el favorecer avispero, sí. la independencia catalana, porque supuestamente esa era la gran idea del Kremlin, que le interesa desestabilizar democracias europeas. Y yo puedo hablar por mí, yo sé que es mentira, o sea, a mí no me tienes que mostrar ninguna investigación con avanzadas herramientas de análisis de la Universidad de George Washington, que es lo que ellos empezaron a citar, y esa investigación no existió, porque la intentamos conseguir a ver qué dice, y nunca nos la facilitaron. Contactamos con la Universidad de George Washington, nos presentamos, que somos periodistas de RT, aquí estáis hablando de nosotros, nos gustaría ver ese análisis. Nos contestaron un primer correo, dijeron, bueno, les vamos a buscarlo, y luego dejaron de contestar. El supuesto autor del análisis, Javier Lesaca, creo que se llama, nunca nos contestó. Entonces,
la fuente de toda esta desinformación era un análisis inexistente, que nunca se supo dónde salió, dónde está. ¿Por qué no lo quieren mostrar? O sea, o no existe o es tan flojo que no lo pueden mostrar. Porque, bueno, pero quiero decir, yo no necesito esa investigación porque yo sé que es mentira, ¿sabes? Pero de hecho no es la primera vez, porque en el tema de movilizaciones o de... no sé si fue Colombia el último. De hecho, es muy parecida a la historia. Es decir, gente como María Fernanda Cabal o gente de la ultraderecha en Colombia o de otros países decía que quien estaba detrás eran voz rusos y tal. Y luego al final ves el informe y es porque hay alguna publicación de RT con un vídeo de las movilizaciones. De Colombia va compartiendo porque es la única fuente alternativa a la que tienen acceso. No es tan difícil de entender. Claro, pero a todo eso lo asocian con voz rusos. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo en lugar de decir que están vandalizando las calles de Colombia y estos son bots o estos son seguidores de K-pop, como sucedió en Chile, que resulta que les suben el precio del metro, que el Oasis, que se les va de la mano totalmente y de repente son todos fans de K-pop y de medios rusos que están ahí metidos en el fregado siempre. Dices, es que quiero decir, un poquito de sentido común. Bueno, pues el plan os salió perfecto, porque fíjate la que salió. Al final una nueva constitución en Chile, un nuevo candidato. Bueno, veremos que... Bueno, a ver a dónde lleva. Claro, a ver hasta dónde llega. De todas maneras, yo te quería preguntar, ya que estamos con el tema de redes sociales, aparte esos informes muchas veces vienen desde espacios cercanos a Atlantic Council o gente que está o en la OEA o en Atlantic Council, etcétera. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué te parece que el principal... Hacíamos la pregunta que si las grandes Big Techs son neutrales en cuestiones geopolíticas, y yo llevo dando la vara con esto porque me parece absolutamente gravísimo, porque tengo una confianza ciega en todas estas plataformas básicamente que nos designa que es la democracia y que nos cuida de la información que recibimos y tal. Y hay una cuestión que, por ejemplo, Atlantic Council, que es un think tank de la OTAN, y yo creo que tiene que ver con lo que hablaremos al final de cuestiones geopolíticas, ¿no?, que ahora afectan a Rusia, la tensión entre Rusia y Estados Unidos, pero precisamente ese think tank es el principal partner de Facebook para detectar injerencias sobre la autoría, digamos, solamente para procesos electorales, de las injerencias o de decir que es mentira, que es falso, hay injerencias de bots. Y de hecho, por ejemplo, el último caso fue en Nicaragua, donde el que era director de inteligencia de la OTAN y de Atlantic Council, ahora es el director de inteligencia de Facebook y se cargó a todos los espacios del sandinismo diciendo que eran bots cuando eran personas reales o medios de comunicación sandinistas. No sé qué te parece esto, así como... Y luego otra cosa, que quien lo dirige... es José María Aznar para Europa y América Latina, quien mintió sobre las armas de destrucción masiva, quien mintió sobre el mayor atentado yihadista que hubo en Europa, y ese tipo es el que dirige lo que es verdad y es mentira en elecciones en Europa y en América Latina. A mí me parece una broma de muy mal gusto, pero no sé qué opinas, ahora que precisamente está todo el tema este de la OTAN, que se avanza hacia el este, hacia el oeste, bueno... Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, como que ¿qué te voy a decir aquí? O sea, que un apéndice, ¿no?, un think tank de una organización militarista con intereses geopolíticos muy claros, que no puede ser neutral, no puede ser neutral y de hecho no lo es, decida que es verdad y que es mentira, pues es bastante sintomático, ¿no? Demuestra hacia dónde se mueven todas esas plataformas digitales. Y de hecho nosotros en RT lo estamos notando, porque de repente tenemos una página con casi 18 millones de suscriptores, pero tenemos cero visibilidad de esa página, porque Facebook te aplica algo conocido como shadow ban, que es un ban no sé. No, que el algoritmo te lo regula para que no te vea nadie. Y tú puedes estar publicando a lo gato tecleando el ordenador del meme y nadie va a ver tu publicación, o sea, tus publicaciones no tienen impacto alguno, no tienen engagement alguno, entonces nosotros lo estamos notando. Y por ejemplo, ya siendo más detallista con el tema de algoritmos, RT, por ejemplo, Facebook te permite una herramienta, te da una herramienta muy buena que se llama Instant Articles, ¿no? Que está muy bien contar con eso, porque se abren las notas mucho más rápido y no tienes que salirte dentro de Facebook. En Latinoamérica, donde el Internet es un poquito más
lento, que en Rusia, por ejemplo, que da igual, es bastante rápido, es importante y no supongo que no te consume tantos datos, pues a nosotros nos lo están quitando permanentemente, por incumplir las normas de la comunidad. Pero ¿qué normas incumplimos? A ver, ¿con qué artículo en concreto? Nunca te lo contesta, siempre estás hablando con un robot, no puedes apelar ni una decisión. Y eso ya ni hablar de las decisiones arbitrarias por eliminar páginas. Entonces, finalmente decides, bueno, yo no voy a trabajar más con Facebook porque, total, me van a eliminar la página, entonces voy a tener mi 2% de tráfico. Bueno, obviamente tenemos más de Facebook, pero antes era nuestra fuente de tráfico principal en la página web y ahora creo que, vamos, que no está ni en el top 3. Entonces, sí, nosotros lo estamos notando y no es que nosotros dejemos de trabajar, que no sé, o que tengamos poca gente haciendo eso, dedicándose a eso, no, simplemente te aplica eso. O sea que, bueno, y eso después las marcas, que estás financiado, que ojo, cuidado, que aquí lo que tú puedes leer puede ser falso, sí, que el señor independiente de la chequeadora, el chequeado, dijo que esto podría inducirte. En fin, toda una serie de medidas que te aplican que dices, bueno, es que ellos lo que quieren es que no estemos ahí. Y claro, nosotros también nos gustaría no estar ahí si tuviésemos alternativa, pero es que realmente no la tienes. Bueno, Twitch es una alternativa, pero ¿cuánta gente nos está viendo ahora en este momento? O bueno, Telegram es una buena alternativa en mi opinión, pero quiero decir, 100.000 seguidores en Telegram comparados con 18 millones. Claro, está claro, Facebook, evidentemente. Pero bueno, pero creo que también hay que apostar por ello, ¿no? Porque precisamente Telegram y Twitch carece de una cosa que tienen toda esta plataforma, que es el algoritmo. Es decir, aquí normalmente cuando tú en Telegram mandas algo, lo ve una gran parte, bueno, la gente que tenga activadas las notificaciones, igual que en Twitch, cuando emites, le llegan esa notificación a toda la gente que te sigue. No pasa eso en Facebook, no pasa eso en Twitter, cada vez menos, te van mostrando lo que quieren. Pero yo digo que más allá, por ejemplo, ahora te he hecho un comentario sobre una acción en Nicaragua, y de hecho, yo es que no que defienda, creo que hay muchas cosas que criticar al gobierno de Nicaragua, incluso, no sé, incluso Rusia, que es que tampoco, es decir, no tengo criterios, ¿no? Pero no que me parezca una persona como de izquierda o no, si no me cae bien Putin, ¿no? Si te soy sincero. Pero, más allá de eso, yo voy a compartir pantalla con un tema que yo ya te pregunté, porque más allá, es decir, más allá de estar de acuerdo con una posición y otra, lo que no me parece para nada adecuado es esto. Justamente lanzaba un mini hilo donde ponía cómo presenta Facebook, YouTube y Twitter a RT, ¿vale? Y en el cual vemos... a ver... Yo lo voy a ver, ¿eso en pantalla? No, perdón, pero te lo leo. Mira, en Twitter pone RT, medios afiliados al gobierno de Rusia. ¿Vale? Bueno, esto lo conocéis porque es vuestro canal. En tu canal pone RT está financiada total o parcialmente por la administración rusa. Vamos a Facebook, medio de comunicación de Rusia controlado por el Estado. Y luego, bueno, pongo aquí otra noticia que es YouTube elimina de forma permanente 2 canales de RT en alemán. De RT en alemán. Claro, ahora, si nos vamos a DW, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Es un medio público alemán que, digamos, lo que está dirigido a la comunidad latinoamericana, porque tiene un medio en alemán. Entonces, no pone absolutamente nada en Twitter, no pone absolutamente nada en Facebook. Y es más, yo sospecho que Deutsche Welle tiene algún tipo de acuerdo con YouTube, porque todos mis seguidores, todo mi entorno, en cuanto terminamos de ver algún video en español noticioso, lo que sigue y lo que tienes en recomendaciones a la derecha, que no es publicidad, siempre va a haber algo arriba de DV en español, siempre. No suena, ese tipo de estrategia ya las he visto. Total. Aquí te llevan a youtubers liberales y de ultraderecha, pero a mí llevo 5 años recomendándome, no recomendándome, se me reproduce automáticamente vídeos de Jiménez Los Santos. Que es un tipo, es como el Jorey, es un tipo de ultraderecha que no, es decir, de 10 palabras 20 insultos. La cordura, ¿no? Para no y luego, y no es que esto ya me parezca no grave, o por lo menos injusto, o que no hay esa ecuanimidad, sino que
medios financiados por dinero de Estados Unidos, y estoy hablando todos los medios financiados por la NET, que son todos los que han apoyado el golpe de Estado en Bolivia, que han desequilibrado gobiernos prácticamente en todos los países de América Latina, Ecuador, en todos. Incluso los verificadores, que aquí pongo el caso de Bolivia Verifica, todos los verificadores, todos los partners, o casi todos los partners de Facebook en América Latina, están financiados por la NET, dinero público de los Estados Unidos, y no lo ponen en ningún cartelito ni nada, pero si te ponen noticias, a ver qué hace Bolivia Verifica a un youtuber que es muy conocido, y de hecho me entrevistó alguna vez con varios millones de seguidores, que dijo que en Bolivia había un motín militar, incluso en el directo decía que había un motín militar y policial, que es exactamente lo que pasó para que entraran fuerzas paramilitares para dar el golpe militar, secuestrar a la hermana de Evo, al hermano del director el presidente del Congreso, etcétera, todo lo que pasó. Y evidentemente no ponen que paga con dinero público de los Estados Unidos. Entonces, más allá de estar de acuerdo, ¿no? y casos tan graves como estos, que participan en golpes de Estado, como el de Bolivia, evidentemente no dicen en ningún sitio que te tienes que ir a la web de Bolivia Verifica y meterte en un laberinto y ver que está financiado por la NET, que es la National Endowment Sí, Democracy. eso también es interesante, lo que dices, lo del laberinto, porque a veces en esas webs es muy difícil entender quién los financia, porque ves una web muy bonita, unas redes sociales, un video elaborado y dices, aquí hay un presupuesto, ¿no? Pero cuando vas a quiénes somos, no, somos un medio independiente, tal, y después ves por ahí una organización, una ONG estadounidense, otro fondo, y te tienes que meter en un bosque para encontrar quién los financia, que dices, bueno, vale, ya está. A veces incluso te he llegado a escribir a ti a ver si me puedes averiguar quién está detrás de tal o cual medio. Sí, al final siempre están. Quiero decir, a mí me parece mucho más transparente el trabajo de RT. A ti te puede gustar o no la línea editorial, pero tú ya sabes a dónde vas, ¿no? Pero cuando vas a uno de esos que va de independiente y de repente está apoyado por fondos buitres, por una ONG ligada a la OTAN, bueno, tú conoces mucho mejor todos esos nombres, dices, hostia, es que todo esto, y no pasa nada. Sí, y ya para cerrar este capítulo de las Big Techs, para mí, y no sé si estás de acuerdo conmigo, igual que hay una ala derecha, ¿no? que interviene mucho, es decir, digamos el método Bannon, esta red, digamos que está financiada, digamos esta red Atlas Network, que es claramente de derecha, ¿no? del ala derecha del Partido Republicano, incluso, una red ultracatólica que también financia, muy, muy conservadora. Pero en el caso de América Latina, concretamente, y me imagino que en otros países, pero yo lo que conozco es América Latina, hay, digamos, una simetría, y me imagino que también con el tema geopolítico, con Rusia, con otros temas de otros enemigos geopolíticos, demócratas y republicanos son prácticamente lo mismo. Y la prueba, y te voy a compartir pantalla también con la noticia. Es decir, hay un gran escándalo que fue lo de Cambridge Analytica, donde precisamente estaba Steve Bannon, Robert Mercer, son los propietarios. Sí, Robert Mercer, una de las familias principales que financia Atlas Network, Heritage Foundation y otras muchas más fundaciones, y están relacionados con la campaña de Trump, con esta red internacional que se ha ido creando con Atlas Network y otras organizaciones. Pero el segundo mayor escándalo, o quizás más grave, fue precisamente Facebook lo reportó, y fue lo que más me sorprendió, que es cuando se descubrió que CLS Strategies, que es una empresa de Estados Unidos, se le pilló en una acción. Evidentemente es como si a un narcotraficante le pillan con un pequeño alijo de droga, y esto llevaban haciéndolo muchos años, pero le pillaron creando miles de cuentas falsas, gastando millones de dólares, digamos, para hacer campañas de desinformación y de odio, apoyando el golpe en Bolivia, el golpe militar en Bolivia. Y favoreciendo la campaña de Áñez, ¿no? Luego sí, progresivamente eso es lo que ponían en el acuerdo, pero todas las cuentas, las más de 100.000 cuentas falsas recién creadas, evidentemente, eso fue en Facebook, pero estas campañas son 360 grados en todas las redes sociales. Evidentemente, quien estaba detrás es CLS Strategy de la creación de cientos de miles de cuentas falsas y de todo esto que reportan en Facebook, también contra los gobiernos de Venezuela y de México. Y lo llamativo de todo esto,
no es que fuera una empresa de Estados Unidos. Al día siguiente de conocerse la noticia, Celes Strategies echó y borró el rastro de Juan Cortiñas y sobre todo de Mark Feinstein, que eran los principal advisors para América Latina de esta empresa y los que estaban detrás de esta organización. Los borraron de la web, sí, me acuerdo que al día siguiente, el 404, sí, al día es siguiente. Maravilloso. Bueno, el Gestión tipo de crisis nivel Dios. El tipo, pero lo curioso es que Mark Feinstein fue principal advisor de la USAID, de la USAID, es como el Fondo Público para Cooperación Internacional de los Estados Unidos, y fue funcionario de la OEA. Lo grave no es que fuera en el pasado y lo pillaron. Lo grave es que después de que le pillaron apoyando un golpe de Estado y de golpear el gobierno de Venezuela y con México con trampas y con millones de dólares en desinformación, ha sido renombrado por Biden como Principal Advisor de USAID para América Latina. Entonces, ¿hasta qué punto de impunidad estamos llegando, no? No sé si conoces, este caso lo conocías, pero es como, no sé qué opinas, republicanos y demócratas, en temas geopolíticos poca diferencia hay, ¿no? Yo creo que sí, bueno, luego si hablas con centroamericanos, creo que ellos sí te dirían que sí que hay diferencia para con ellos, ¿no? Con la gestión, aunque ahora con Biden no sé qué me dirían, pero recuerdo que me decían que con Trump y Obama sí que era una diferencia brutal de gestión de migraciones y tal. Ahora, que lo hayan hecho Principal Advisor para Latinoamérica, pues bueno, es bastante lógico, ¿no? Que lo único es que, bueno, que el trabajo que ha intentado hacer Celes Strategies finalmente, bueno, salió mal. Entonces, no promueves a nadie si el trabajo le ha salido mal. Entonces, en este sentido, creo que, bueno, a ver qué tal en su nuevo puesto, pero a mí no me sorprende, vamos. O sea, sí es grave, pero no me resulta sorprendente. No, hay una sinergia, hay un lobby geopolítico de exterior de los Estados Unidos, donde tiene una ala neoliberal y todo esto muy relacionado también con la Operación Cóndor, etcétera. Pero bueno, los demócratas, es decir, yo creo que puede cambiar la cosa. De hecho, creo que al final se agota. O sea, es decir, los chicles se estiran hasta un punto donde se rompen y quizás lo de Bolivia se le fue de madre, sobre todo cuando se demostró que era todo falso y cuando el MAS pensaba que quitando Evo iba a desaparecer y lo que ha hecho es aumentar y desmontar todo ese asunto. Pero te quería preguntar también, digamos que... Vale, estamos aquí. Digamos que en muchas ocasiones, lo hemos estado comentando, coincidimos en análisis, cada uno con su perfil. Yo me centro más en tecnología o medios de comunicación y tú lo abres desde un punto de vista más periodístico, yo desde un punto de vista más técnico o analista de redes, pero muchas veces coincidimos en los mismos temas. Y también gran parte de lo que hacéis va dirigido a América Latina, ¿no? De desinformación, etcétera. De todos los informes, de todas las investigaciones que hiciste, ¿cuál es la que más os sorprendió, os llamó la atención, os descolocó de hasta qué punto pueden llegar las cosas? ¿De las que coincidieran con tus investigaciones? No, en general. O cualquiera. Abierto a todo lo de América Latina, que es la parte a lo mejor que yo, digamos, puedo controlar o te puedo dar conversación. De fuera de América Latina, poco. Hemos hecho tantos videos. Yo el otro día vi en el canal tenemos como 223 videos subidos y yo ya, ahora cuando hiciste un repaso antes de que me conectara, es que yo realmente no recuerdo ya ni la mitad. Ves algunos y dices, vaya, ese también lo hicimos, vaya, ese tema también lo cubrimos. Entonces, me es bastante difícil. Yo creo que a mí me sorprendió mucho todo el tema del yunque en México, porque yo realmente en el momento en el que empezamos a investigar, en el que hablamos con Álvaro Delgado, que es un especialista que conoce mucho sobre el tema, que yo diría que es de los el mayor especialista del mundo. Sí. Yo realmente desconocía hasta dónde llegaba todo esto, ¿no? Porque nosotros salimos a ese tema por el tema de encuentro de Abascal y el de viaje a México y todo ese frente que están armando ahí para contrarrestar el comunismo, no sé qué exactamente cómo lo formulan ellos, alguna ridiculez ahí saldrá seguramente, pero yo salí a ese tema por ahí, a mí me sorprendió lo poderoso que es y lo poco que se habla de ello, e incluso si empiezas a hablar, si te fijas, por ejemplo, en los comentarios, es uno de los videos más vistos de nuestro canal, hay muchos que lo ponen en ridículo, en plan que bueno, que es una conspiración, que esto no es tan así, entonces
todo lo que tiene que ver con la ultraderecha siempre entra así en la misma fila con Illuminati o con todo el tema conspiranoico, que yo creo que periodistas serios incluso a veces no se atreven a tocar esos temas precisamente por el miedo de ser tachados conspiranoicos, ¿no? Sí. Entonces, este tema sí, me encantó trabajarlo. Después... No sé si sabes, perdona antes de que cambies de tema, que en España tiene una implicación muy fuerte y de hecho... Sí, también empecé a leer tus trabajos sobre el tema. Claro, sobre todo porque hay pruebas en sede judicial. Lo más potente son las declaraciones en sede judicial donde miembros del Yunque o que fueron invitados a participar, o la ex esposa de un miembro del Yunque dijo este y este estaban. Si a mí, yo estaba en la reunión con ella, yo era el marido, o me secuestraron a los hijos, los engañaron y me pidieron entrar, pero me enteré que siendo menores me engañaron, lo captaron. Es decir, ese tipo de... que evidentemente, aparte de los informes de la Iglesia muy elaborados donde se destapan cómo usan a la Iglesia como para, digamos, meterse en esa acción pastoral y que sea un punto de golpe al final de poder o político, ¿no? Orientado y además tiene un origen anticomunista. Tanto el Yunque como por ejemplo, los Legionarios de Cristo tienen un componente muy político, ¿no? Sí. Pero que parte como como anticomunista, o sea, nace de eso, de ese afán. Después, ¿qué otro tema? Yo creo que todos los temas de Colombia, que yo nunca me he interesado mucho por la historia de Colombia y por la actualidad noticiosa de Colombia. No sé, como que dentro de los países latinoamericanos siempre lo tenía, no sé, más apartado. Siempre estaba ahí más pendiente de lo que pasaba en Argentina, en Venezuela, en México. Y de repente empezamos a dar algunas noticias en Colombia que nos empujaron ellos. Digo, en muchos casos, de repente el proyecto empieza a ganar visibilidad dentro de determinado país, porque dentro de ese país de repente alguien te agarra y dice, miren, esa espía rusa, no la sigan. Y de repente te llegan miles de seguidores de ahí que dices, ¿de dónde sale eso? Bueno, pues porque en la revista Semana pusieron tu careto y te apuntaron el dedo, ¿no? Entonces, lo de Colombia a mí me fascina. No sé si esta es la palabra, ¿no? Me da terror. La brutalidad, ¿no? El nivel de brutalidad que se ha llegado. El nivel de brutalidad que vas leyendo informes, vas viendo testimonios. Por ejemplo, cuando hicimos el informe sobre los falsos positivos, había horas y horas y horas de audiencias de las madres de Soacha, que tenían pocas visualizaciones, porque bueno, claro, eso no da clics, pero digo, yo como usuaria curiosa, que se interesa, que busca noticias, que yo no veo mucha información sobre esto en medios internacionales. Vale, luego vas a los colombianos y en El Espectador encuentras coberturas bastante amplias, pero más allá de Colombia... No sé si viste la serie Matarife. ¿Tuviste la oportunidad de verla? No, todavía no, la tengo que ver. Bueno, lo tengo el gran cambio del uribismo, es decir, lo de... Mira, yo hice un hilo de Colombia tratando de explicar todo porque es tremendo. De hecho, este es el hilo más terrible que he escrito en mi vida. Y es que no es solamente una cosa, es que, por ejemplo, había un partido político, creo que era Unión Patriótica, la UP, que asesinaron a miles de militantes y de candidatos a presidente y alcaldes, cientos de alcaldes. Es decir, todo esto por el paramilitarismo que fue fomentado por el uribismo, por Álvaro Uribe, primero en Antioquia y luego a nivel internacional. Todo esto financiado por el narcotráfico. De hecho, el origen de él es socio de Pablo Escobar como jefe de la aviación civil para permitir los vuelos del narcotráfico. Luego fomentó el paramilitarismo que apoyó a los militares, digamos incluso con el Plan Colombia, que fue financiado por los Estados Unidos y por España, para dar premios, porque digamos había dos ítems, dos objetivos: luchar contra las guerrillas y luchar contra el narcotráfico. El narcotráfico siguió aumentando y en vez de guerrilleros se los inventaban, cogían a personas y esos son los falsos positivos, se lo hacían pasar y con dinero público al revés le daban recompensas por cada asesinado, no por... Y entonces empezaron a asesinar civiles hasta, no sé la cantidad, creo que son 6.100. Sí, pero se calcula que son más de 10.000, pero que ya están demostrados, creo que son más de 4.000. En todo caso, es brutal. Y quien está detrás de todo esto es el Álvaro Uribe, el uribismo, o muchos otros personajes que aquí en España vienen a universidades
a dar cursos de derechos humanos y a los cursos de Albert Rivera, que era el líder de Ciudadanos, otro invento que se sacaron político que ahora va a desaparecer, para dar cursos de liderazgo. Álvaro Uribe, alguien que hizo una masacre brutal con dinero público, con financiación de los Estados Unidos, lo que sea, pero que al final fue un desastre y que ha convertido en un país un poco súper convulso y sobre todo desconocido, porque aquí en España no ha habido ni un medio que haya analizado qué está pasando en Colombia. En cambio, viene Álvaro Uribe, se puede permitir venir a una universidad y que no pase nada. Sí, hasta ese punto de desinformación. Yo de manera te quería preguntar precisamente por el problema de la desinformación a nivel global, no ya de silenciamiento, sino de incluso la manipulación. ¿Cuál es tu perspectiva o cómo crees tú que se puede solventar? Porque como que va ganando terreno, ¿no? Con el implemento de las redes sociales. No lo sé, ojalá lo supiera, cómo se puede solventar. Yo creo que cada uno tiene que tener así un pensamiento un poco crítico, que lo trabaje cada usuario por su cuenta, porque desinformación la habrá, y yo no sé si hay manera de pararla con las revisoras independientes de Facebook y demás plataformas que no ayudan, sino estorban bastante, ¿no? Pensamiento crítico de cada uno, no dejarse llevar por las etiquetas que reparten esas plataformas precisamente. Es absolutamente normal que cada medio de información tenga sus líneas editoriales, tenerlas presentes, acudir a todas las fuentes, buscar la fuente principal. Es que lo que pasa es que se requiere tiempo para eso. Es mucho más fácil hacer un reenvío en cadena en WhatsApp y ya está, ¿sabes? Entonces, yo no sé si esta situación se puede solventar. Yo creo que cada uno tiene que decidir por su cuenta. Tú sigues esta basura, te sumas a esas campañas de reenvío antivacuo, me da igual lo que sea, ¿sabes? O empiezas a analizar un poco lo que entra aquí y aprender a discernir, ¿no? Vale, esto puede ser cierto, esto no me lo creo tanto. Pero bueno, yo por los comentarios que leo a los materiales que nosotros subimos, a veces es que me desespero. Digo, no, esto no vale la pena porque siempre es el mismo coro de gente repitiendo lo que te pone YouTube. Como sale de Rusia, entonces no es verdad. ¿Por qué? O sea, pregúntate por qué tienes esa idea. ¿Quién ha mentido con las armas de destrucción masiva? Quiero decir, ¿quién ha usado armas nucleares ahora ya que estamos en esas, ¿no? Que Rusia pone en peligro a todo el mundo. De repente sale del único país que ha usado armas nucleares en terreno en la historia. Sí, pero el peligro siempre es el otro. Pero sobre todo vemos cómo en las campañas en América Latina, tú que creo que también estás pendiente más o menos de los diferentes procesos electorales, se ha visto cómo se ha copiado ese modelo de comunismo y libertad. A mí esto me resulta sorprendente. En América Latina, que tiene una historia de dictaduras tan brutal, claro, y que tenga unos medios que sigan replicando los mismos lemas, los mismos lemas de esa época, ¿no? Sí, y lo mismo me pasa con Europa también, o sea, que los medios europeos y españoles y de toda Europa se apunten a eso con tanto gusto, alientando a esa guerra. Digo, pero eso es un continente que compartimos todos, no os conviene ese conflicto aquí, no pongáis los intereses de Washington por delante de los vuestros, pero es lo que están haciendo. Claro, de hecho te quiero preguntar por eso, porque parece que diferentes organismos, medios y políticos de Estados Unidos, pero que luego se extienden esa narrativa un poco, es como un toque porque perdure la Guerra Fría, ¿no? Con el tema de la URSS, que ya es inexistente, o el tema del comunismo que estamos hablando, como elemento de encender cuestiones emocionales, no de raciocinio, pues no tienen sentido, porque prácticamente el comunismo es residual y la URSS creo que no existe, pero que se usa para injerencias en terceros países o como lemas de campañas muy repetidos, ¿no? Pero a mí la pregunta que te quiero hacer, y ya entramos en la parte que más preguntas nos están haciendo, es ¿qué queda en Rusia de la URSS o de ese comunismo? Antes en los comentarios decía, pero si el comunismo es la oposición del gobierno. Bueno, y mi pregunta, que es la que a mí me interesa, ¿Putin es un político de izquierda o de derecha?
En Rusia de la URSS queda el recuerdo, la historia, a veces la nostalgia por algunas cosas que se han hecho bien en la URSS, realmente las ha habido. O sea, yo sé que en España están muy orgullosos de su sistema sanitario, y en la URSS ese sistema sanitario público, universal, gratuito para todos ha existido y se desmanteló en los 90 después de la desintegración de la URSS. Algunos logros que se han hecho, porque bueno, hay que saber un poquito lo que ha sido Rusia antes de la revolución, ¿no? Que era un país campesino, un país muy pobre, con unos zares absolutamente desconociendo la realidad de cómo la pasaba el pueblo, y un pueblo con hambre y analfabeto, básicamente. Y lo que se ha hecho en la URSS, bueno, hay cosas que realmente, bueno, ahora no queda nada, queda eso, la historia, el recuerdo, el mausoleo de Lenin, algunas joyas arquitectónicas y eso. Y Rusia es un país con economía de mercado. Putin, el tema de eso, de izquierda y derecha, Putin hace unas semanas, bueno, hace unos meses definió su ideología como conservadurismo sabio, no me acuerdo, conservadurismo y sentido común, era una Me cosa parecía así. que iba a venir un Yo oxímoron. diría que Putin a lo interno, o sea, tiene dos ejes, el eje interno, que es un político de derechas, claramente, sin matices. Bueno, es verdad que ahora se está intentando girar hacia una especie de estado social, que es básicamente consiste, y lo han visto en pandemia, en recuperar un poquito el sistema sanitario y la educación pública, mejorar un poco las condiciones, ¿no? O sea, subir el salario mínimo, las pensiones, las jubilaciones, pero en este sentido, bueno, Rusia ha pasado por una época de reformas neoliberales muy graves, lo que derivó en los años 90, que eran terribles, y bueno, Rusia es una economía de mercado pura y dura, y cuando dicen que Rusia es comunista, yo no sé, o sea, en qué cueva tiene que haber estado uno en los últimos 30 años para seguir sosteniendo eso. Da penita, la verdad, y vergüencita. Ahora, el eje internacional de Putin, yo diría que es más progresista de izquierda, pero yo creo que eso está definido por el tema de precisamente dominio ese absoluto de Estados Unidos, que si tú no quieres acabar con el cuello aplastado bajo la bota del tío Sam, bueno, pues te alineas, y sobre todo en Latinoamérica te alineas con países Sobre todo, creo que es soberanista, ¿no? Es decir, no sé, es lo que yo veo. que defienden su soberanía. Con los países de derecha de Latinoamérica no te puedes alinear porque son tan lacayos, tan sumamente sumisos ante... Sí, pero sobre todo esa lógica surrealista, ¿no? De incluso los apoyos de conflictos internacionales de Estados Unidos, el tema de las acciones de la OTAN son demostrados caso tras caso que son intereses económicos, muchas veces exterminio de población que no tiene culpa de nada y que al final hay intereses económicos y que va toda una parte de población, y en este caso Europa, como a callar, a tener muertos y a poner dinero, ¿no? Y al final es como, ¿y qué ganamos de toda esta locura, ¿no? Es como, no sé, pienso que en ese sentido yo lo respeto mucho a Rusia, que ha mantenido esa soberanía y no dejarse llevar por esta, no sé, es una locura que está como muy demostrada, que Estados Unidos se mueve mucho por mantener la industria armamentística y otra serie de negocios como el petróleo, etcétera, que muchas veces son los que financian las campañas de sus presidentes, etcétera, y que, bueno, por lo menos yo la parte que valoro, más allá de no pillarle muy bien el punto a Putin. De todas maneras, yo te quería, porque te voy a hacer como una... Como ya no hemos pasado de la hora y te lo agradezco mucho, pero vamos a la preguntas. De hecho, te voy a hacer como un montón de preguntas juntas, que es con el tema de lo que está pasando ahora. Esto evidentemente no tenía, ya te digo que soy desconocedor, pero es verdad que se están viendo, hay vídeos, primero Kazajistán, luego ahora el tema de Ucrania, y hay varias preguntas. Entonces, si quieres, luego las englobas y respondes. Sí, como... vamos a intentar, porque yo también quiero avisar a la gente que yo no soy ninguna experta. Yo soy una periodista que se informa igual que todos los demás,
y algunas cosas, bueno, en Claro, algunas las cosas básicas todos los que datos puedas hay. opinar, claro. Sí. Bueno, mira, pregunta, por ejemplo, Darren decía una duda desde hace unas semanas porque cuando hablar de Ucrania en los medios nunca se menciona la guerra de Donbass. Yo, por ejemplo, pues no. Es buena, Darren, gracias por esa Vale, esa pregunta. es una. La segunda, de Luis Aguilar, pregunta por si llegan a tocar el tema de Ucrania. ¿Cómo pinta la situación de Ucrania en los próximos meses? ¿Qué repercusiones calculan para el corto y mediano plazo? Saludos desde México. Más, bueno, es que son bastantes. Vale, bueno, está ya. Vale, otra. Osodemar02, ¿qué nos recomendaría Ina para lidiar con las personas que muy usualmente nos dicen de Rusia, la falta de expresión, bueno, el tema también de la manipulación con los conflictos, es decir, si hay alguna fuente fiable o qué se puede hacer cuando hay desinformación con este tipo de cosas. Y mi pregunta al final era que justamente por coyuntura el tema de Ucrania lo que se han visto son, por un lado, una especie de protestas en Kazajistán que luego han terminado en asesinatos o ha habido muertos, etcétera. Luego en Ucrania es como un historial ya largo donde se ven como movimientos nazis que también preguntaban por ahí cuántos nazis hay en Ucrania, se ven muchas esvásticas, Hay etcétera. muchos nazis en Ucrania y son muy Sí. ruidosos. O Y, sea, no son la mayoría, pero son y una minoría muy ruidosa. digamos que ha habido una escalada mayor aún con el tema de Ucrania, incluso tensionando por una declaración de Putin, más o menos diciendo que la OTAN no debe seguir avanzando hacia él como son injerencias. Bueno, son temas que no controlo, entonces para gente que no controla nada, ¿qué datos concretos que no son rebatibles hay y qué opinión tienes, si tienes alguna opinión para dar alguna explicación a lo que está pasando y por qué siempre se le achaca muchas veces a Rusia que está detrás de todo esto? Uf, Perdón, esto pero es era... reto. Tú imagínate si te hago estas 5 o 6 Es que es muy preguntas. complicado Por eso, tú porque empiezas de cero, si nos tienes que hablar algo de Kazajistán y de Ucrania relacionado con lo que está pasando ahora, que... Kazajistán lo dejamos, primero Vale, vamos con vamos con Ucrania, Ucrania. luego vemos con Kazajistán, porque en principio ya se acabó Kazajistán, podemos hablar un poquito, pero yo Vale. creo que merece más la pena Ucrania. Empezando con la primera pregunta de la guerra de Donbass, a mí me parece y a mí me sorprende que mucha gente que vive en Europa y que es gente educada no sabe que en plena Europa hay una guerra. Desde hace 8 años un país está librando la guerra contra su propia población y esto es así y es muy curioso que de esto no se hable. Ucrania está bombardeando desde hace 8 años a la gente de Donbass y hay miles de muertos que siempre se hablan de esos miles de muertos, pero nunca se aclara de quiénes son, quién ha matado a esa gente. En Donbass son como 4 millones de personas que en el momento del Maidán, después del referéndum de Crimea y con el auge del nazismo en Ucrania, que de esto siempre se ha hablado, pero en 2014 los nazis básicamente llegaron al gobierno y empezaron a darle rienda suelta a todas las fantasías que tenían. Y básicamente, o sea, Ucrania es un país que en la parte oriental está la población ruso parlante, en la parte occidental está, bueno, pues los que hablan ucraniano, pero es un país que ha convivido toda esa mezcla durante muchos años en relativa tranquilidad. Cuando llega el Maidán, las primeras que llega para integrarse a Europa, pero una de las primeras decisiones es prohibir a esta gente que se hable ruso, prohibírselo. Derribar monumentos de gente que ellos consideraban, o sea, revisar toda la historia en conjunto que ha tenido esta gente, y mucha de esa gente tenía a sus abuelos en la Segunda Guerra Mundial, con el Ejército Rojo, y de repente llegar y decir que no, ahora nuestros héroes no son estos, sino son estos, que eran colaboradores nazis. Ahora, ustedes no van a hablar ruso porque es el idioma del enemigo, es su idioma, es su idioma. Si eres bilingüe, lo tienes que cuidar como un tesoro, pero bueno, no, a esta gente se le prohibió. Y es más, algunos elementos radicales amenazaron con enviarles lo que ellos llamaban trenes de amistad, o sea, trenes cargados de paramilitares para ir básicamente a matarlos. Esta gente
cuando vio que se llevó a cabo un referéndum en Crimea, pues anunció su independencia, ¿no? Porque no querían seguir, no estaban conformes con lo que estaba pasando. ¿Qué hizo Ucrania? Bueno, pues una operación antiterrorista, como lo denominaron ellos, que consistió en, según Ucrania, es una guerra con Rusia, pero Rusia no tiene tropas ahí. Si ha habido ciertas ayudas de armamento o los hay, eh, yo no tengo fuentes ni ahora para ni confirmarte, pero bueno, hay mucha gente que habla que Rusia. Pero lo que pasa es que hay 4 millones de personas rusoparlantes y muchos de ellos tienen pasaportes rusos, entonces una población étnica rusa que habla idioma ruso. Yo creo que Rusia no fue más allá porque, claro, no, o sea, después del referéndum de Crimea ya estaba todo el tema de sanciones, que realmente no querían esa parte, no querían que formara parte de Rusia esos territorios, porque, bueno, Crimea tiene una historia, hay que conocer la historia de Rusia con Crimea. Crimea le fue entregada a Ucrania por Khrushchev en la década de 1950. Siempre ha habido cierto recelo porque Crimea siguiese formando parte de Ucrania, aunque toda la población era rusa étnica allí. Y se ha realizado un referéndum y es más, lo que es muy importante, ha habido una base naval que era la única salida de Rusia al Mediterráneo y con Ucrania tenía un acuerdo renovable por 20 años que a Ucrania se le pagaba una cierta cantidad de dinero por esa base naval más todos los descuentos por el tránsito de gas, etcétera, etcétera. En un día llegan unos señores que encabezan y empiezan a anunciar que todo eso lo vamos a romper, no sabes quiénes son, estos acuerdos ya no existen, con este país no queremos nada, aunque quiero decir, siguen comerciando con Rusia ahora, dicen que es el enemigo, pero sigue siendo una de las principales socios comerciales. Perdón que me estoy liando, ¿no? No, no, Que está no sigo perfectamente un hilo explicado. así de narrativo lógico. La cuestión es que anuncian una operación antiterrorista y están en guerra contra su propia población. Y eso es así. Y esto no es una suposición, no es una conjetura, es un hecho. Y de eso no se sabe, no se habla de esa guerra, porque ¿quién la está librando? No la está librando Rusia, la está librando el socio al que están protegiendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender de Ucrania? Ucrania es un país, un gobierno de marionetas absolutas que está dirigido totalmente por Reino Unido más que Estados Unidos. Hay un montón de consultores de Reino Unido allí y son ellos los que toman las decisiones. Entonces, Ucrania no es un país soberano. Entonces, ese cuento de que es un país soberano que puede aliarse a la OTAN y puede decidir a quién aliarse, un país que no tiene soberanía y de repente la tiene para aliarse a una organización militarista que dice ser defensiva, pero no lo es. Eso es lo que... el tema de nazis... yo no creo que sean una mayoría, pero ahora mismo se les dio toda la libertad. O sea, y no se pone ningún freno. Entonces, cuando le das micrófonos a esa minoría gritona y no le pones ningún freno, se envalentona mucho. Y eso es lo que ha sucedido en Ucrania. Y no solo, o sea, no es solo rusofóbicos, quiero decir, hay tensiones con judíos, por ejemplo, con cualquiera, o sea, son nazis, pero de libro. De hacer siga y hacer marchas Sí, sí, claro, no se esconde. Quiero decir, hay Es claro. muchísimos documentos. Nosotros hemos estado pensando en hacer un video así documentando un poquito todo ese movimiento nacionalista en Ucrania, pero es que tenemos miedo de que nos bloquee Facebook o YouTube por la cantidad de esvásticas que hay, o sea, por la cantidad de esvásticas que hay, los símbolos nazis que emplea esa gente en sus actos. Pero yo creo que algo habrá que hacer porque De yo veo hecho, que esto está hay un pasando. desconocimiento total. Esto está pasando cuando tú denuncias apología del nazismo y pones digo, para denunciarlo, te eliminan la cuenta a ti, te la bloquean a ti, porque tienen un robot o lo que sea que lo detecta y te lo borra aunque lo estés denunciando. ¿Qué más es lo que se me estaba preguntando? Ucrania es el país que ha firmado algo que se llama los acuerdos de Minsk con Rusia.
fue firmado, bueno, pues en Bielorrusia con... creo que estaba bajo la supervisión de Francia, de Sarkozy, que fue uno de los logros de Sarkozy, y desde el día 1 los han estado incumpliendo, porque, bueno, el alto el fuego creo que lo violaron por todos lados, y yo el otro día he visto un video de un canal que vemos así como cierta competencia explicando un conflicto de Ucrania y Rusia. Y me pareció tan hábil porque hay tanta cantidad de omisiones, porque habla de la guerra de Donbass, habla de las víctimas, pero no habla de quiénes son esas víctimas, y habla del incumplimiento permanente de los acuerdos de Minsk, pero no dice quién los incumple. ¿Quién incumple esos acuerdos de Minsk? Y ahí, claro, hay que tener en cuenta también toda esa riña interna entre políticos ucranianos, los oligarcas, porque el señor que está, el actor al que eligieron, finalmente, bueno, no ha podido hacer nada de lo que ha prometido, ha ganado con 70% frente a Poroshenko, y ahora Poroshenko, creo que, según algunas encuestas, creo que tiene más intención de voto. O sea, imagínate cómo tenías que perderlo todo en tan pocos años para que la gente diga, no, mejor que vuelva para Poroshenko, que eres el señor de la guerra, que no tenía ni pretensiones de pararla, porque, bueno, el complejo armamentístico y todo lo que se embolsan por esa guerra es importante. Entonces es como un vaso con arañas que se están peleando entre ellas, y que viene muy bien un enemigo poderoso externo para explicar todo lo que está pasando aquí, porque no queda más remedio, básicamente. El tema de Ucrania es tan complejo que a mí me parece que hay que Yo, si hacer quieres, como una Ina, cosa cronológica. Y yo no sé, hay muchas cosas que me tengo que documentar yo también, porque en un momento dado dije, yo este conflicto no lo quiero seguir más porque a mí me genera ansiedad. Pero yo, si quieres, Ina, porque igual, como nos estamos pasando de tiempo y es como tan interesante el sí, tema, te está diciendo todo el mundo que tienes que volver otro día, y a lo mejor hemos quedado muy poco tiempo para esto. Igualmente, sé que tu agenda es ocupada y todo eso, pero creo que es tan interesante el tema y tal el desconocimiento que tenemos, gente que no es cercana a Rusia, etcétera, que es súper interesante. Y si quieres, para despedirnos, porque he abusado de tu confianza un montón, y bueno, creo que es justo también que no lo alarguemos más. Si quieres, cerramos con el tema de Kazajistán, que es mucho más cortito. Nos lo cuentas y luego te voy a hacer una pequeña petición y con eso vale. cerramos. Kazajistán, hoy han salido, eso me parece también muy curioso y lo quería destacar, que hoy han salido los últimos soldados de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Que los soldados rusos, que forman parte de esa organización, y que esa organización tomó la decisión de meter sus tropas allí. Y yo me acuerdo, sus pacificadores, sí, y me acuerdo los titulares de hace 2 semanas de que una vez, y las declaraciones de Blinken, de que una vez les dejas a los rusos entrar en tu casa no van a salir. Bueno, pues hoy, 19 de enero, el último ruso ha salido del suelo kazajo. ¿Qué es lo que pasó en Kazajistán? La verdad que es un país también tan complicado, que tiene su lógica totalmente, que no tiene nada que ver. O sea, es que nosotros tenemos que dejar nuestro eurocentrismo a la hora de analizar todo lo que está pasando ahí. Primero, es un país que tiene un sistema tribal, un sistema de clanes, que se separa según su geografía en tres tribus, ¿no? En 3 tipos de clanes. Cada una de esas élites representa a su propio clan. Entonces todo surgió, parece ser, como un reclamo legítimo por el tema de subida de precios del gas licuado, que es un combustible muy importante para ellos, y realmente el precio estaba muy bajo y lo han subido a un precio que sí, seguía siendo igual de bajo. O sea, si lo comparas Pero en comparación con ellos, súper alto, en España, ¿no? sí, pero para ellos era súper alto. Y han salido a la calle con esa, bueno, pues es que, primero digo, las élites, tú imagínate lo desconectadas que tienen que estar de su población para, antes de fin de año, en plenas fiestas de fin de año, que Navidad no celebran porque es un país mayormente musulmán, subirle el doble el precio del principal combustible en el país. Digo,
o sea, ya nos hacemos una idea un poquito de lo que son las élites kazajas. Y luego ya ha habido un montón de conjeturas sobre que era una pelea de élites, porque sabemos que está el amado líder, el Nazarbayev, ¿no? Que ha ejercido como presidente del Consejo de Seguridad. Estaban preguntando en el chat, que no te la he hecho, que qué piensas de este personaje, del hombre de este. Nazarbayev. Exacto. No he seguido mucho o sea, no tengo ninguna opinión. Básicamente no puedo, es que Kazajstán tampoco es que sea un país que yo he seguido muy de cerca, entonces empecé a estudiar y leer todo eso para hacer un video, entonces no voy a pararme, lo siento. Sí, sí. Y entonces era como, y realmente, diplomáticamente, el presidente en funciones ha salido ganador de todo esto, porque ha hecho dimitir, ¿cómo se dice? ¿Ves? Sí, ha pedido dimitir, ¿no? Ha pedido dimisión de Nazarbayev, o sea, se ha movido al que estaba por encima, sí, en el imaginario colectivo. Ahora, no sabemos si ha ganado políticamente, porque claro, han dejado entrar a pacificadores internacionales, o sea, han demostrado que las fuerzas internas, las fuerzas de seguridad no eran capaces de gestionar la crisis que se generó. ¿Y cómo se generó la crisis? Si tú miras las imágenes, realmente a mí me han reclamado mucho eso de que tú cuando hablas de protestas en Colombia defiendes a todos y ahí también hay vándalos. Señores, no comparen la situación de Chile o de Colombia con un país que está al lado de Afganistán, que está en un sitio que cualquier chispa puede estallar. Y es verdad que seguramente ha habido elementos radicales que se aprovecharon de una manifestación inicialmente legítima, con reclamos legítimos, pero la desvirtuaron totalmente. El presidente Tokayev habló de 20.000 terroristas que nunca nos aclararon de dónde los trajeron. Bueno, por la posición geográfica puede que haya habido algún elemento radical del Estado Islámico vinculado, todos envalentonados por el éxito del Talibán en Afganistán. Puede que haya sucedido eso, pero realmente hasta ahora no sabemos de dónde ha salido toda esta gente. La versión oficial es que son, bueno, pues elementos radicales que podrían convertir eso en una nueva Libia, pero no sucedió porque se tomó la decisión muy rápido. Y ya está, o sea, está la cosa tranquila. El presidente ha salido ganador porque sí, se ha quitado todas las élites cercanas de Nazarbayev que tenía en el medio. Los pacificadores se han retirado y parece que está la cosa más tranquila. Sí. Bueno, pues nada, no hemos pasado casi media hora de lo acordado, te lo agradezco muchísimo. Yo, bueno, te quiero decir que ganas mucho más en directo, lo están comentando la gente, que en los vídeos, que al principio decía, uy, ahora te vas a arrepentir. Yo creo que la gente está súper encantada. Mucha gente está diciendo que crees que es el mejor programa de los que hemos tenido, la mejor entrevista, y que te invitemos otra vez, que es súper interesante. Yo personalmente, para mí, de lo que conozco de Rusia, para mí tú eres lo mejor que tiene Rusia. Es decir, que si no, a Putin no le pillo el punto, ni sé si es derecha o izquierda, y no comparto un montón de cosas, pero desde luego o sea, quiero decir, ¿qué político hay que digas, le comparto todo? No sé. Bueno, pero tengo más simpatías con otros políticos, pero a Putin es que no le pillo el punto. La verdad es que no sé ni cómo ubicarlo. Pero en este sentido, te digo que más allá de eso, creo que el rigor, es decir, para mí, yo creo que tú lo logras con muchas personas que te van siguiendo. Si la credibilidad se la va creyendo cuando uno te va siguiendo y nunca le pillas en una mentira. Entonces, para mí, yo creo que para la gente, pero para mí personalmente es como me da muchísima credibilidad de un tema que no conozco. Por eso es tan interesante lo que nos cuenta y bueno, eso también te lo has ganado. Así que bueno, te lo agradezco. Y antes de nada, una petición, porque aquí también le pedimos el videoclip, que si no lo has visto y ahora lo ves para despedirnos, normalmente, bueno, empiezan rompiendo una televisión y pidiendo que la gente vaya a la montaña, que lea un libro, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué libro recomendarías? Que lo han hecho también en el chat, y una pregunta solemos hacer. ¿Qué libro recomendarías de literatura rusa que cuente un poco la historia, un poco en el contexto del que hemos estado hablando y que le pueda servir a la gente para que contextualizar un poco, darse explicaciones históricas de qué está pasando en Rusia, en la antigua Unión Soviética, etcétera?
¿Libro de la historia o libro de...? Bueno, que sirva de contexto, el que tú quieras recomendar. Sea novela, ficción, lo que tú quieras, pero que ayude a este contexto de esta última parte que Mira, hemos estado el hablando. libro que yo quiero leer y que, o sea, lo tengo pendiente que va a ser, es el de Limonov, el libro de Limonov. Ahora una, una ayuda que voy a pedir, el libro de Limonov, ¿cómo se llamaba? Limonov, sí, Ah, bien. sí. Reggae Machine, disco Reggae No, Machine. el Sí. libro de Limonov, perdón, perdona a la audiencia. Bueno, pues el que le escribió Limonov. Sí, no, el otro, el que escribió el propio Limonov. El último Esa libro de queda Limonov. para la siguiente. El que le escribió Carrera Limonov, hay que leerla. Ujú. Y después hay un par de Limonov que también. Ahora, si quieren algo de la literatura rusa que hable, para entender un poco de Rusia, del alma ruso y tal, yo recomiendo a Gogol. Mira, un escritor ucraniano que reivindica a Ucrania en muchos de sus textos, pero es el escritor de los más rusos que puedas conocer, literario. Y una novela de Andrei Bieli que se llama San Petersburgo. Es del siglo XX. Es uno de mis libros, una de mis novelas favoritas. Pero eso es como eso, literatura. Libros históricos, lean a Limonov, que habla muy bien de todo el proceso de desintegración de la Unión Soviética, y el libro ese de Carrer también, que yo lo tengo pendiente. Bueno, pues nos lo apuntamos. Ya te digo que, bueno, están diciendo también, aprovechando la gente está recomendando libros. Bueno, te quiero decir que la audiencia se ha mantenido ahí creciendo. Normalmente, bueno, son... ¿Cuántos nos han seguido? Bueno, ahora mismo sí, pero hemos estado en torno a 500, 450, 500 personas que se han Qué mantenido bueno. siempre, que para Twitch está Muchas bastante gracias. bien, para un canal humilde como el mío está súper Pues a bien. ver si crece tu canal y muchas Sí, gracias sí, la por verdad que invitarme. llevamos un par de semanas súper buenas, estamos súper contentos, se va creando poco a poco la comunidad y yo, sinceramente, no te quiero adular ni nada. Yo para mí es quizás el chat de lo que he estado leyendo donde ha habido más comentarios positivos para el invitado o la invitada y Ay, muchas peticiones de que vuelva. Lo bueno, dejo ahí. podemos hacer algo, claro. O sea, Bueno, no cuando hay se dé la problema. coyuntura, o Sí. bueno, por ahí has comentado de hacer alguna colaboración, bueno, algún tema podemos tratar juntos y puede ser la ocasión a lo mejor para invitarte de nuevo. Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Les mando un fuerte abrazo y suscríbanse ahí, les va a los que todavía no lo han hecho. Muy bien. Momento de publicidad. Recomendación a todo el mundo, la verdad es que yo lo recomiendo, lo he hecho al principio, es quizás el mejor contenido informativo, entretenido de la actualidad, sobre todo de América Latina, de geopolítica. Para mí es mi referente informativo y aparte una credibilidad que se la ha ido ganando, más allá de que transparentemente es financiado por el gobierno ruso, pero en mi opinión es lo mejor que tiene Rusia, o que tiene el gobierno ruso. Así que te lo has ganado, Ina, así que muchísimas Muchas gracias. gracias y espero que sea hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.